Radio Maestros de la Regeneración. Conversaciones con humanos que se atreven a crear una nueva relación con el planeta. La Tierra está cambiando rápido. Somos testigos de la evolución en tiempo real. Una comprensión íntima y circular del mundo natural y los sistemas vivos. Somos la Tierra. La Tierra es nosotros. Bienvenidos a todos. Nuestra invitada de hoy es Bárbara Santos. Bárbara, gracias por venir al podcast de Maestros de la Regeneración. Tomás, gracias por invitarme después de tantas conversaciones y poder estar aquí contigo en tu programa. Bárbara es artista, ha trabajado en el Amazonas durante años, coeditó con los indígenas del Amazonas un libro espectacular que se llama Los Jaguares de Yurupari. Y tiene una relación muy íntima con el conocimiento ancestral de los indígenas de una región del Amazonas muy especial. He estado pensando mucho últimamente en la idea de la regulación, de cómo nos regulamos. ¿Se dice así en español? ¿Regularse? Sí, autorregularse, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos nuestras emociones y nuestros deseos y todo lo que nos mueve, ¿no? ¿Qué son las cosas que nos mueven como individuos y cuáles son las cosas que nos mueven como especie, ¿no? Como grupo de muchas personas juntas. Y pues claramente ese es uno de los grandes temas de Maestros de la Regeneración, tanto en inglés como en español, es cómo nos imaginamos nuestro lugar en el mundo y nuestra relación al mundo natural, tanto como individuo, tanto como grupo, como especie, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia que nos une a todos en una ciudad como Bogotá en nuestra relación a cómo consumimos el mundo, ¿no? Y sino que he estudiado y he visto muchas culturas ancestrales alrededor del mundo, tienen muchísimas reglas para vivir, muchas reglas que no vienen de creencias, no son sistemas de creencias, no son religiones inventadas por la humanidad, son sistemas muy conectados al mundo natural y a los ciclos del mundo natural. Y ahí es donde Bárbara nos puede compartir muchas cosas de su trabajo. Empecemos por el comienzo. ¿Cómo pasaste cómo fue tu camino? ¿Cuál fue tu primera experiencia que te llevó hacia el conocimiento indígena? Digamos, dentro de mi propia historia, creo que tuve una infancia muy conectada a como la libertad de ser mujer, ¿no? Como siempre tuve un contexto familiar de creer que lo que yo pensaba o sentía se podía realmente expresar. Tuve un contexto que creo que hace parte como de ese camino que tomé siempre, que fue más guiado como por la intuición, como algo que yo sentía dentro, pero yo no sabía eso que era, ¿no? Entonces arranqué en un proceso como primero muy intelectual, muy entendiendo cómo se piensa el mundo, ¿no? Y escogí estudiar artes electrónicas y eso realmente cumplió como esas dos funciones, ¿no? Como trabajar desde el mundo del arte, que eso ya de por sí en esta sociedad es tomar cierto camino, ¿no? Cierto partido, y también trabajar con tecnología, como empezar realmente a entender cómo, y creo que desde niña jugaba con los televisores y les ponía imanes y no me daban miedo, ¿no? Había alguna conexión extraña con ese tipo de... Sí, yo arreglaba los Betamax de la casa, como cosas por el gusto, porque había algo que me atraía siempre al objeto, el ruido blanco de la televisión, o sea, como cosas muy sencillas. Entonces, creo que ser videoartista y arrancar a trabajar con tecnología me puso en un punto, como me acuerdo a los 25 años, de un camino que era como académico, ¿no? Que iba como hacia un lugar. Me acuerdo que estábamos en un crucero en el mar Báltico con un montón de artistas electrónicos y había un montón de japoneses mirando
como eso fue en el 2004, ¿cómo se llama eso? Como el océano, el mar Báltico, todo el suelo, ¿no? Y yo me acuerdo de estar ahí a los 25 años y decir, bueno, ¿y dónde están las raíces? O sea, chévere toda esta tecnología, es increíble realmente pensar en genética o pensar en cómo construimos el mundo, cómo lo programamos, pero yo sentía un vacío enorme, que no entendía muy bien ese vacío de dónde venía. Y en algún momento dado dije, yo no quiero funcionar en un sistema que sea para otros, ¿no? Yo quiero entender realmente qué es lo que constituye mi propio pensamiento. Y por porque soy colombiana y porque he estado en este territorio, digamos, para mí Bogotá era una ciudad un poco sin sentido siempre, nunca la entendía y yo siempre viajé mucho y siempre quería como irme de acá también, ¿no? Como que no sentía como ningún tipo de conexión. Y ya hoy a los 42 años me recuerdo como siempre lo indígena ha estado ahí, de una forma casi que también, o sea, en Bogotá, en las plazas de mercado, siempre había algo que uno ni se da cuenta, ni le importa mucho, ¿no? Que es como cierta potencia de ciertos objetos artesanales o objetos como de poder desde el conocimiento ancestral que seguramente estuvieron siempre. Me acuerdo que mi mamá me regaló un libro de Antonio Gras, que era como de iconografía de los indígenas, creo que Tumaco, no me acuerdo, pero desde niña me he dado cuenta que siempre ha estado un imaginario ahí y unas imágenes súper potentes que ya grande y después de trabajar pues tantos años con sabedores indígenas me ha permitido como reconocer cómo el imaginario tiene que ver también tanto con lo que ves como con lo que te alimentas, ¿no? Como esas dos cosas configuran también la forma en que te relacionas con el mundo y creas tu propio pensamiento, pero también he entendido que no es el pensamiento individual, sino es un pensamiento que, que ha estado nutriéndome de otros, de las plantas, de las imágenes, de los canastos, de las palabras de ciertas personas que han, digamos, protegido de alguna forma mi propio pensar, ¿no? Y pues he tenido el privilegio de trabajar con indígenas del Putumayo, trabajar digo en un sentido absolutamente de amistad, digamos, porque para mí la vida es una función de dar y recibir, ¿no? En ese sentido digo trabajar, ¿no? Y he podido pues estar con indígenas pues del Valle de Sibundoy desde muy joven, siempre muy cerca, en unos diálogos muy bonitos como de amistad. Y después, cuando llegué a México, también terminé en el desierto Huichol. Es como si también mi cuerpo hubiera ido solo a ciertos lugares a los que tenía que ir. Y me acuerdo en México que tuve como una sensación, yo tenía como 27 años de quiero volver a Colombia, pero quiero ir a la selva. O sea, quiero como si tuviera como un llamado de mi propio territorio. Y ahí arrancó un proceso muy especial de conocer a los sabedores de el Piraparaná, un río en el Baupés, con quienes trabajamos desde hace muchos años, quienes me han dado todo el piso, ¿no? Como toda esa raíz y todo ese core dentro de mi corazón, o sea, dentro de mí, para entender también mi lugar en el mundo. O sea, y saber que eso que intuía de chiquita, o que medio buscaba, o que lo encontraba cuando viajaba a ciertas cascadas, o veía una piedra y me conmovía, yo decía, pero también era artista electrónica y también me encantaba programar, y me encantaba sobre todo como la interactividad y conocer la electricidad y la energía y el magnetismo, es como, tenía siempre como una dicotomía muy grande dentro mía y trabajar con ellos es como si me hubieran puesto en orden mi espíritu, mi ego, pero también eh, todo ese, todos esos años que he caminado para entender que uno no camina solo. O sea, que yo he estado acá y que estoy acá gracias a ellos, pero gracias a otros indígenas y gracias al trabajo de mucha otra gente. Y como por cerrar en Bogotá, ahora Bogotá pues no es Bogotá, Bogotá tiene unas cascadas detrás de donde siempre nací, ¿no? Bogotá no es solo la Bogotá urbana, sino Bogotá está lleno de humedales, Bogotá tiene unas lagunas increíbles alrededor, el páramo es donde nacen, ¿no? Como que logro entender que el agua de Bogotá es una de las aguas más sanas y limpias que hay.
en el marco de una ciudad, y que esa vitalidad de esa agua también de alguna forma la recibimos aquí. Así nadie ni piense y simplemente abra la llave de su casa. Pero esa agua está llegando en un páramo, el páramo de Chingaza, que es una de las cosas más bellas que puede tener la ciudad. Y es como si mi propio lugar, ¿no? Después de tantos años también me acoja, ¿no? O siempre me acogió, pero yo no podía verla, algo así, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Como reconocerse uno en su propio camino. Sí, es como un asunto de sistemas. Hay tantas como, ¿qué hago yo como individuo? ¿Cómo diseño mi vida? ¿Y a partir de qué? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo entiendo eh, mi lugar en el mundo como consumidor? ¿Mi lugar en el mundo como ciudadano político? ¿Cómo participo yo en eso? Eh, ¿Qué entiendo del mundo? ¿De dónde vienen las cosas? ¿De dónde viene toda esta comida? ¿Qué es lo que a qué le doy importancia también? Como le doy más importancia al aire, al agua y a la comida que me nutren, o le doy más importancia a mi capacidad de experimentar la ciudad y consumir experiencias y cosas. Eh, Pienso que es un momento fascinante en este, como que esta interfase entre esta idea de la ciudad de los últimos 70 años, ¿no? De consume, 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 y tu calidad de vida se mide en capacidad de consumo, ¿no? Como que pienso mucho en esta idea de que cuando la gente se quiere ver en la ciudad es siempre como en un lugar donde hay que consumir también, ¿no? Como vamos a gastar, vamos a un restaurante, vamos a una fiesta, vamos a una cosa. Eh, que obviamente van a haber interacciones hermosas entre gente, pero a la base está consumir. Y entonces está ese modelo, digamos, que es de los últimos 70 años realmente, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es como la vida conveniente, donde todos tenemos electrodomésticos, todos tenemos acceso a... y todos tenemos acceso a lo que queramos cuando se nos da la gana, ¿no? Y hoy en día, con esta como reconexión global que está ocurriendo, viene todo este conocimiento y toda esta comprensión de nuestro lugar en el mundo y de cómo nos relacionamos con el mundo natural, que viene de todo este conocimiento indígena, ancestral, de otros lugares, viene de la naturaleza. ¿Y qué es? ¿Qué has aprendido? Pensando en cómo arrancaste, ¿no? Que como qué es lo que nos da la ciudad, ¿no? Que nos da un montón de cosas increíbles. Pero también hemos construido todo un sistema, ¿no? Como sociedad para no entrar en contacto con la naturaleza. O sea, realmente nacemos en unos contextos artificiales, que son naturales, todo es natural, ¿no? Pues sabemos que toda la materia prima y, ¿no? Un amigo decía, claro, tenemos edificios con dinosaurios y tenemos tecnología de sangre de dinosaurio. Y cuando uno empieza a pensar en una historia mayor, ¿no? Como entender que esto que está aquí no es simplemente el resultado de hace 30 años o de una evolución después de la Segunda Guerra, sino de toda una forma de pensamiento que hemos hecho en el planeta. O sea, que realmente esto es estar aquí parado, sentado, ¿no? En este momento en un cumuro, pero en Bogotá, entre cemento, es lo que somos, ¿no? Yo no, a veces hay como unas proyecciones idealistas de qué es el futuro o qué es la ciudad y los indígenas que eran de antes, como que no, los indígenas están aquí con los que yo colaboro, y con ellos aprendo, con ellos intercambio, con ellos somos porque es que estamos vivos. Y esta vitalidad, como que siento que está haber construido como una historia oficial de las cosas, haber reconstruido unas academias para, ¿no? Contener el saber, haber separado unos edificios, dividir, ¿no? Tapar los ríos, eh, dejar árboles mochados para que podamos tener más visibilidad, para que no lleguen los ladrones, no sé, como un montón de cosas por los derechos de la sociedad, para el peligro. Y lo que hemos hecho es como si no viviéramos en el planeta Tierra, ¿no? Es como si viviéramos en un espacio, no sé,
me cuesta trabajo como entender qué sería, pero yo creo que ese aislamiento de la naturaleza, saber que el consumo es el resultado de nuestro propio invento, ¿no? Y es nuestro propio invento el que decide caminar. O sea, lo más lindo de, de estar vivo es que podemos discernir, ¿no? Podemos llegar a una y con todo lo que tenemos adentro, o sea, no es el azar, no es como escojo izquierda o derecha, sino es como yo en este momento con todo lo que tengo adentro me quiero ir por la izquierda porque se me da la gana. O sea, porque siento que es el impulso el que me manda hacia allá, ¿no? Porque he caminado y me pareció más lindo una flor o no sé, ¿no? Es como dejarse llevar por ese instinto también y saber nuestra vulnerabilidad, porque igual enfrentarnos a un contexto, o sea, irnos, ¿no? Como escogiendo, como desprogramando un poco de unos sistemas culturales de los cuales formamos parte, pero pues somos latinoamericanos, tenemos una riqueza increíble cultural, una biodiversidad alucinante, y cuando empiezas realmente a viajar y empiezas a hablar con ciertas personas y empiezas a llegar a un pueblito porque sí, y te sientas en la plaza, empiezan los saberes a andar por ahí, a saber que pues somos un pueblo español con mucha influencia europea y ahora cada vez más gringa, pero somos ante todo como nacidos en una tierra americana amerindia, ¿no? Y eso también es como si nosotros nos negáramos lo que somos, o sea, es como, y lo bonito de esta deconstrucción de nosotros mismos es que lo que nos queda es apostar a unas nuevas comprensiones, ¿no? Apostar que en nosotros hay un mejor lugar y pensar como en ese bien común que permita que podamos escoger que estas cosas de la ciudad nos gustan y estas cosas de la naturaleza nos gustan, pero si nunca en la vida ni siquiera hemos subido la montaña que tenemos detrás de la casa, pues simplemente nos estamos perdiendo un pedazo de la historia, ¿no? Pues eso es como el regalo realmente que tenemos de existir en este momento, en esta versión humana, ¿no? Como ser humano es ser completamente libre, ¿no? Es como Cósmico, que es tu gato, o Chewbacca, que es tu otra gata. ¿No? Son gatos, no se pueden volver mariposas, no se pueden volver ballena, pero uno sí. Uno de humano puede ser lo que sea. Es como una existencia muy loca porque tienes la libertad de vivir como se te dé la gana. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que se somete a un sistema que existe en este momento, ¿no? Pero lo bonito que yo he estado viendo es esa reconexión con la naturaleza y esa reconexión con la naturaleza ocurre a muchos niveles. Comienza con salir al campo, ir al páramo a caminar o ir a Chicaque o a cualquier lugar en el que no hay que, solo hay que ir, ¿no? Y como que es otra forma de comunicación mucho más sutil, ¿no? Y si nos pensamos, claro, es difícil en la ciudad uno imaginarse y sentirse parte de flujos de información biológica que te están, ¿no? Que uno es un proceso, que uno es como un time lapse de vida que en este momento está en esta forma, pero pues si hiciéramos un time lapse así como vemos las plantas de nuestra vida, pues vemos que somos simplemente un contenedor que está vivo y pasan todos estos componentes que hacen la vida y vuelven a la tierra. Y vuelve y salen más personas. Y vuelven y entran a la tierra. Y vuelven y salen más personas. ¿No? Con salir al campo, con comer, cuando uno entiende la comida como memoria genética y no como energía vacía que me sostiene, entonces come de otra manera y eso también lo transforma a uno por dentro. Entonces se va profundizando esa comprensión de los ciclos naturales, de qué está disponible, por qué es mejor comer lo que está de temporada, que creció en un suelo limpio, eh, que algo procesado, ¿no? De calorías vacías que está desprovisto de memoria genética porque fue construido en un laboratorio y no y son como unos compuestos químicos ahí como entonces quisiera que habláramos un poco como de eso, de los calendarios ecológicos de los indígenas, de cómo vivimos conectados a los ritmos de la naturaleza, como hablábamos una vez del calendario gregoriano, por ejemplo.
que en muchas culturas es porque no dejamos a un lado el calendario gregoriano, ya que no tiene nada que ver con los ritmos naturales. En un año no hay 12 meses que se llamen septiembre, octubre, no sé qué, eso es una invención humana. En realidad hay 13 lunas, ¿no? Cosas así. Bueno, pienso dos cosas. Te quiero responder a una cosa que tú dijiste, que los humanos sí podemos cambiar y las ballenas no, y el no sé qué más dijiste. Y creo que una de las cosas que he aprendido del saber tradicional es que realmente no sabemos nada de las ballenas. De acuerdo, de acuerdo. Y me acuerdo, nosotros pues hay un proyecto que estamos co-creando con sabedores y sobre todo con jóvenes indígenas que están en proceso de conocimiento ancestral. Yo trabajo con ellos en un proyectico que se llama El Cuenco de Cera y es Arte, Ciencia y Tecnologías del Saber Ancestral. Y estábamos haciendo un taller junto a Stephen Hugh Jones y Christine Hugh Jones, que han sido como dos guías para mí importantísimos, dos antropólogos ingleses que vienen trabajando en el Vaupés y en todo el noreste amazónico, noroeste amazónico, desde hace muchos años, y ellos me han podido un poco, pues hablan macuna, barazano, hablan varias lenguas indígenas, tucano oriental, y eso también pues me ha permitido a mí no solo como tener mis herramientas, sino también saber que todo esto es un proceso de traducción, ¿no? Acá sobre todo tenemos, es como estamos en un lost in translation increíble entre los seres de la naturaleza, nuestra intuición, nuestro intelecto, la razón, ¿no? Lo que estudiamos científicamente, lo que hemos agarrado a los indígenas para volverlo historia científica, lo que hemos respetado de ellos o lo que no hemos respetado de ellos, o sea, y por eso estamos como en una confusión increíble, a mí me encanta. Y Stephen y Christine, pues, bueno, estuvimos como no sé, noviembre del 2016 con una amiga que es física y trabaja en nanotecnología, y un amigo que se llama Alba Ávila, y un amigo que se llama Carlos Gómez, que es ecólogo acústico, y estábamos con un sabedor que lastimosamente se murió en febrero del año pasado, que, que nos acompañó mucho tiempo, que era barazana, y estábamos escuchando con hidrófonos el fondo del río. Y entonces cuando decías que nosotros nos podemos transformar y no los ballenas, estaba Carlos Gómez explicando que era ecología acústica. Entonces, de pronto este sabedor dice, perdón, ¿qué es ecología? ¿No? Estábamos allá en el río, en plena selva, escuchando debajo del río con hidrófonos, el chamán escuchando, allá dicen, pues allá es como, allá no es chamán, son cosas diferentes, pero no voy a entrar en esos detalles. Estaban escuchando el río, ¿no? El río desde adentro, ¿no? Y justo porque para un sabedor, si hay alguien más ecólogo que un sabedor, no podría existir, el mismo sabedor decía que es ecología. Entonces Carlos Gómez le explicó que era ecología, y entonces él dice, ya entendí. Es como cuando en un lugar sagrado del río es el momento que los peces pongan, ¿no? Como se desoben. Pero entonces es que en ese momento es cuando el pez se enamora del ave y el ave se enamora del pez. Y en el encuentro de esos dos es que se puede realmente desovar en ese lugar sagrado. Cuando él dijo eso, a mí me transformó todo. No, es como increíble que es como si nuestra ciencia y nuestra genética no tuviera amor, ¿no? Como si nosotros no pudiéramos y es un poco la diferencia que hemos encontrado en el cuenco, es que una cosa es ser extractivista de la naturaleza y otra cosa es que hay sabedores que son regeneradores de la naturaleza, que su trabajo constante es que esos ciclos naturales persistan, pervivan, y es gracias a la selva y a un ecosistema y un bioma complejísimo y a un saber que ellos tienen, porque ellos dicen es que el saber no es nuestro, el saber es prehumano, llegó desde los ancestros, desde el origen del cosmos. Y acá está todo escrito en el territorio. La selva es la manifestación de esos seres que nos dejaron ordenado y nosotros somos unos administradores de ese proceso. No es que son reglamentos ni regulaciones, es que yo soy, mi cuerpo es el mismo cosmos, mi cuerpo es el mismo planeta. Y no hay diferencia entre cultura y naturaleza, no hay diferencia entre salud
y educación, porque todo lo manejan a través de un saber que ya fue dado. Y es pues todo el saber de la oratoria tradicional, pero sobre todo ellos no se creen dueños de eso, porque los dueños son unos dueños, digamos, unas fuerzas, unas energías de la naturaleza que en la selva están y que pueden ellos realmente vivir equilibradamente en un sentido regenerativo. Y lo que hemos trabajado en el Cuenco con varios jóvenes sabedores es eso. Nuestra tecnología, que es la tecnología de ellos, es una tecnología para regenerar, porque está ordenada por unos ciclos naturales donde ellos tienen que hacer entender ciertas manifestaciones de la naturaleza. Digamos, en la época de agosto es una época de gusano y en esa época caen muchos truenos. Entonces esa es una época muy importante para ellos, pero muy peligrosa. Es una época donde todo queda contaminado por esos truenos. Entonces todo el mundo tiene que hacer unas dietas muy especiales, porque en ese momento están pasando otras cosas que los sabedores saben que son. Pues yo, digamos, uno desde lo que hemos sido es amigos. Entonces, cada cual desde su mundo, porque además ellos hablan en una lengua indígena, ¿no? Distinta, pero además tienen otra lengua más especial que es como la lengua de curación. Y esa lengua de curación y ser indígena, pues tienes que nacer ahí. Y un poco la intención no es saberlo, ¿no? Sino es entender, respetar que hay una ciencia de vida y un conocimiento sobre eso que hablábamos, que la ciudad lo que ha hecho es aislarse y ellos lo que han hecho es vivir dentro de la selva por milenios. ¿Cómo logran hacer eso? Porque es difícil, o sea, realmente el trabajo que están haciendo los indígenas para hablar de Colombia, pues el departamento del Putumayo, del Baupés, del Amazonas, es un esfuerzo enorme, porque persistir en un ecosistema así, pero para ellas no es un esfuerzo porque es su esencia de vida. Y lo que venimos haciendo todo el tiempo es, bueno, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos respetar que ahí hay un conocimiento mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos? Y por eso, digamos, ellos han dejado como ir pues contando este libro que se hizo con la Fundación Gaia Amazonas y ACAIPI, que es la Asociación de Capitanes de Autoridades Indígenas del Pirá Paraná. Fue un esfuerzo que hicieron los mismos indígenas durante muchísimos años de poderle traducir al mundo de sus lenguas y sus saberes al español sobre esos ciclos de la naturaleza, sobre lo que significaba realmente la casa grande, ¿no? Como la relación entre el cuerpo, la casa y el territorio. Y esos ciclos que pasan en ese lugar, que para explicar un poco este calendario ecológico, ellos tienen una palabra que es rodori, que es intraducible. Jamás podríamos realmente como comprenderla en el sentido que ellos la comprenden. Nosotros podemos decir son los ciclos de la naturaleza, y lo llaman los antropólogos calendario ecológico cultural. Y ahí que hay, es como el comportamiento de las estrellas, o sea, comprender cómo funcionan, cómo salen, ¿no? Digamos, las Pléyades, y eso tiene una influencia dentro del territorio, cómo sale la constelación de Escorpión, y eso tiene una influencia en el territorio, y cómo esa influencia se genera, ¿no? También por la fuerza de los rayos solares, y en qué momento también ellos tienen como una relación con la complejidad, digamos, de lo que implica la fuerza del sol, la energía solar. Entonces, por eso ellos necesitan entender en qué época están, y ellos no solamente entienden eso conociendo como en astronomía afuera, sino realmente entendiendo en la naturaleza, como en el micro y el macro, cómo empieza a salir un gusanito, ¿no? En ciertas épocas, y porque cantan ciertas ranas en un momento, o porque entonces es como si el cosmos estuviera en el territorio mismo manifestándose, porque esa época, digamos, esa época peligrosa, ellos la llaman la época de las orugas, ¿no? Es la época de la transformación o la época de gusano, ¿no? Porque es una época muy peligrosa, que hay que tener mucho cuidado también. No te puedes comer ni una piña. Y uno dice, pero ¿por qué una piña? Eso son cultivos, ¿no? La carne es la que es mala, ¿no? O cualquier cosa. Y es como, no, es que es un momento donde el territorio y el cosmos y todo está funcionando, se están manifestando cosas donde nosotros tenemos que ser muy respetuosos con eso que se está manifestando. Tenemos que tener una alimentación especial para pasar esta época. Tenemos que hacer unos rituales y unas danzas para que
todo siga funcionando en equilibrio. Entonces tenemos desde el estudio de las estrellas, ¿no?, en su territorio, pero también cómo se manifiesta. Ellos saben, mejor dicho, son los biólogos más alucinantes porque entienden el canto de los pájaros, saben que están hablando de las ranas, ¿no? Pero no es tampoco como, hay como unos imaginarios también sobre el saber tradicional que a mí me sorprenden, que es como, que es magia o brujería, o, ¿no? Y es como que el agua moja, literal, ¿no? Para ellos es como, va a pasar esto, pero va a pasar esto es porque ellos logran leer eso en el territorio, leerlo físicamente con su percepción, ¿no? Es que la naturaleza está diciendo cosas que ellos saben leer, lo que pasa es que nosotros llevamos culturalmente aislándonos de ella. Entonces, a veces también es chistoso, ¿no? Cuando uno ya empieza a ver esto, dice, qué belleza poder confiar en el sabedor, porque yo sé que él está viendo otras cosas y que está complementando y que nos está guiando, y él dice, no, entonces yo recomiendo que se cuiden en este momento de esto, recomiendo que podamos hacer esto, o en este momento uno plantea cosas y dice, no, este no es el momento para hacerlas, ¿no? Entonces, un amigo indígena, Tarcisio, decía, es que esto es como un supermercado, ¿no? Es el supermercado de la selva. El sabedor sabe cuándo abrir la puerta o cerrarla y sabe qué productos hay en ese momento para ofrecer, para que la gente pueda alimentarse e ir a agarrarlas, ¿no? Él ayuda como a administrar eso. Entonces, de ahí nace todo este tema de los ciclos de la naturaleza, que es claro, hay épocas de verano, invierno, ¿no? Como en Europa, que son identificables, y en el trópico no dice aquí no hay épocas. Y pues estos sabedores en plena línea del Ecuador tienen épocas y subépocas y época de la subépoca de la subépoca, y también están entendiendo que eso se está modificando, también se están dando cuenta de las amenazas, bueno, por minería, por mil temas que no me quiero como meter en ese rollo, pero se están dando cuenta que es muy importante que la gente entienda que ellos son los que pueden identificar ciertas cosas para que eso siga funcionando. Y lo que están diciendo es, por favor, no corten más la selva. Lo único que necesitamos los sabedores para poder pensar, porque además nuestro pensamiento ayuda a barrer desde donde nace el sol hasta el atardecer donde se va el sol. Entonces ellos diariamente, espiritualmente están, además, no solamente limpiando espiritualmente, la palabra espiritual también me parece que no, estábamos este fin de semana con ellos hablando, bueno, es espiritual, energético, ¿no? Fue una fuerza, o sea, ¿no? ¿Cómo llamamos a todo esto, no? Porque también en eso volvemos a que es que en la medida que no sepamos lengua y no entendamos más, y no queremos hacer un esfuerzo más por entender otra ciencia de vida, que es como aprender matemáticas, no todos somos matemáticos, y es una lengua, y quien quiera realmente ser matemático y comprender el mundo a través de ese tipo de ciencia, pues le toca aprender matemáticas, ¿no? Y nosotros no hacemos ningún esfuerzo por comprender también lo que ellos nos están diciendo. Y de alguna forma, pues el proyecto y con Stephen, ¿no?, del cuenco, lo que queremos es como poder entender juntos esta simbiosis en la que estamos ahora, ¿no? Porque ellos también son contemporáneos, también necesitan tecnología, también les gustan ciertas cosas, pero tienen un saber sobre el sol y sobre la energía y sobre el poder de los minerales, del oro, ¿no?, que están en todos los equipos electrónicos. Ellos tienen también una comprensión de la naturaleza y de la enfermedad que para nosotros debería ser como una guía también, ¿no? Para también entender qué estamos haciendo. Y escuchar esa profundidad requiere también no suponer, ni ser superficiales en un sentido de, sí, estábamos en verano y entonces, pues porque igual los campesinos tienen muchísimo saber y eso es bellísimo, ¿no? Es como que tenemos todos que reconocer esas, como que me fui un poquito, porque yo lo que, digamos que el nivel de complejidad de los ciclos naturales para nosotros aún está muy lejos. O sea, tenemos que hacer un trabajo enorme por reconocer nuestro cuerpo parte del planeta mismo, o sea, entender que no hay una diferencia y que estamos perdiéndonos de cierta información, pero cuando empezamos a alimentarnos de una forma específica, ¿no? Cuando empezamos a escuchar, ¿no?, que el agua cristalina tiene información que te puede transformar tu esencia, empiezas a respetar esos nacimientos de agua.
pero no volver a privatizarlos para que esa agua limpia la tengan unas ciertas personas, sino que es que esa agua es la potencia de la naturaleza y esa agua tiene una fuerza específica y esa agua es la que además te puede transformar también a ti. Y cuando empiezas a entender que el territorio necesita ser respetado y cuidado, no solamente que sea orgánico y entonces lo transformamos, sino entendemos que el territorio mismo tiene un pensamiento, unas cargas electromagnéticas, no sé cómo lo quieras llamar cada cual, es ahí donde está el potencial, ¿no? Además, cada lugar pues tiene sus propias plantas en ese lugar, ¿no? Que es el bosque nativo de ciertas zonas. Claro, no significa rechazar lo que ya hemos también descubierto. Justo estamos en eso. Podemos discernir y podemos decir, ahora quiero desechar estas cosas que antes tenía y ahora quiero explorar estas otras. Y quiero devolverme a cosas que me hacen mejor persona, ¿no? Prefiero caminar que ir en un taxi o en un bus. O sea, me parece mejor. Siento cosas, pienso, ¿no? Cuando uno toma pequeñas decisiones en su vida, esos ciclos naturales empiezan a manifestarse más. Porque es que si no es simplemente planearlos de afuera, sino empezarlos a sentir adentro. Y por esto todo este sistema del alimento regenerativo, de entender qué plantas, pero es también, digamos, la hoja de coca, que es importantísima para los saberes tradicionales, ¿cierto? Que está desde los Kogi hasta Bolivia, donde uno ve que, pues si ellos dicen, esta es la planta de vida, contiene la vida. Y un sabedor bellísimo una vez nos regañó y nos dijo, bueno, ¿y cuál es el origen de la hoja de coca para ustedes? Y yo, ¿no? Como, no tengo, no sé. Entonces dijo, bueno, ¿y de la cocaína? Y yo, menos, ¿no? Pues le puedo empezar a explicar un tema ahí químico, pero... Y él dijo, es que en la medida que ustedes no reconozcan que la planta está viva y tiene un saber, además que te sostiene la vida, jamás van a poder realmente parar la guerra, ni sostenerse a ustedes como parte integral de la naturaleza. Porque lo que hacen, porque él dice, en la medida que la hoja de coca que es vida, tú la arranques, la uses, la maltrates, la manipules genéticamente, sintéticamente, la vuelvas un objeto de transacción, él dice, es como si a ti te golpearan, rompieran, ¿no? Maltrataran. Entonces, ¿por qué la planta va a ser amable contigo? Si tú no eres amable con ella, ¿a ti te gustaría que te hicieran lo mismo, no? Como que con tu mismo cuerpo no fueras escuchado, visto en tu integridad, en tu saber. Entonces, a mí ciertas cosas, ¿no? Como de esta complejidad del saber tradicional en relación a los ciclos, realmente ha resonado tanto que ha sido una apuesta de vida, ¿no? Ha cambiado mis flujos, mi interacción y mi conexión con el fluir interno, ¿no? En qué entra mi cuerpo y qué sale de mi cuerpo. Y cómo eso es ser parte de todo, ¿no? ¿Qué me como y qué voy a entregar a cambio, ¿no? ¿Qué hablo, qué recibo y qué intercambios? Hasta la palabra misma, ¿no? Y el poder, digamos, también de la palabra y el poder de ser muy coherentes. Mucha gente puede hablar de cosas súper cool y Greenland y todo, pero tiene que ingerirse el saber, ¿no? Tiene uno que explorar también sus sentimientos y su... O sea, esto no es fácil, ¿no? Tampoco esto es simplemente voy a yoga, clase de yoga y ya, ¿no? Hice mi tarea, respiré. Es una integración, digamos, de un montón de hilos que tenemos que volver a reconocer en nuestros propios sistemas de vida. Es que realmente es como una reconfiguración total de, o sea, cómo actuamos. Qué bonito todo lo que estás diciendo, porque es como, digamos que yo pienso que gran parte del sufrimiento citadino, la fuente de sufrimiento, es esa separación, esa ilusión de que estamos separados de toda la naturaleza, de todo, del agua, del aire, de la comida, ¿no? Y que somos de los demás, que vivimos separados, que yo existo aquí, tú existes allá y no importa, hay un ser separado.
y como contabas esta historia de los sabedores hablando de las relaciones entre los peces desobando y los pájaros, y que es una relación de... Sí, que es muy extraña porque es como esta relación de amor entre todos los seres del planeta y de también nos comemos los unos a los otros. Plantas comiendo todo y suelo comiendo todo y aves comiendo peces, etcétera, ¿no? Peces comiendo aves, que también los hay. Em, pero esa ilusión de que no, esa ilusión del sistema en el que vivimos en las ciudades que no tiene en cuenta esta interdependencia, ¿no? Como que todos, como dice Thich Nhat Hanh, intersomos, ¿no? Que no existe, no, quítale a tu cuerpo todos los minerales, la luz del sol, el aire, no queda ninguna bárbara, ¿no? Es como lo que él dice tan bonito. Eh, y como lo dice también, que es como súper ecológico, ¿no? Como fuiste esa cita hermosa de Thich Nhat Hanh que dice, alguna vez fuiste una montaña, fuiste una nube. Esto no es poesía, es biología, ¿no? Es como biogeoquímica. Todo esto es como... Entonces, cómo nos imaginamos y cómo nos entendemos día a día y nuestras acciones y nuestra relación con el mundo, somos relación desde ese lugar que es desde esta comprensión de que somos proceso dinámico, somos un ciclo de vida fluyendo a través nuestro. Y cómo ingerimos, como decías ahora, de ese intercambio, cómo ingerimos y cómo devolvemos esa energía que viene en nutrientes y en, bueno. Pero como yo decía en el capítulo 22, en el episodio 22 del podcast en inglés, cuando que me puse a pensar mucho ahorita con la Catedral de Notre Dame en París, cuando se quemó y mandaron tantos millones de dólares y euros y todo a este símbolo, ¿no? Y cómo, porque somos una especie tan simbólica y entendemos al mundo a través de todos estos símbolos, ¿no? Y necesitamos que nos enseñen. Entonces, para nosotros es importantísimo este símbolo que se quemó. Y yo decía que a lo largo de la historia, cuántas religiones, cuántos sistemas de creencia han aparecido y han desaparecido y el mundo no se ha acabado. Pero si te pones a pensar en qué pasa si se acaba esta calidad del aire y esta calidad de agua y esta calidad de comida, que es la que nos sostiene realmente, que es lo esencial. Ahí sí desaparecemos, ¿no? La selva ahí tiene, digamos, un protagonismo, bueno, el mar, todo, pero digamos que en este momento desde el saber tradicional, que es donde yo trabajo, le debemos mucho a la selva, ¿no? Creo que es como el segundo país más biodiverso del planeta, ¿no? Son cosas que ahorita mucha gente no reconoce, pero es que lo tenemos, somos todavía eso, ¿no? Somos el canto de un montón de aves, somos eso, ¿no? Somos el vuelo de esas aves. Algunas escogen vivir acá y otras no, ¿no? Y eso refresca, ¿no? El planeta, y en la medida que no haya bosque, ellas no tienen realmente dónde llegar y alimentarse, ¿no? ¿No? Toda esta gente que desde Bogotá toma decisiones mirando el mapa de Colombia sin nunca haber ido a la selva, pero toma decisiones sobre la selva, ¿no? Es como... No puedes tomar decisiones si no vas. Me parece que es como lo mínimo. Si no, nunca te has alimentado de esa selva, ¿no? Si nunca has estado y no te has bañado en sus aguas. Porque tomas una decisión. Sí, que es muy importante el desarrollo agroindustrial y, ¿no? Tenemos que hablar de esto. Tenemos que entender quiénes somos. Tenemos que darnos el tiempo de reconfigurar ciertas cosas. Porque es con esto que hablamos de lo ingerido, es lo que nos permite realmente tomar ciertas decisiones, y en este momento sí se está acabando la selva. O sea, lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil es la ignorancia misma, ¿no? Es la ignorancia de lo vital, es la ignorancia de la potencia del ser. Para mí, mientras te vuelve, para mí es como,
hasta donde yo lo entiendo, es como, bueno, es un viaje como especie que llevamos haciendo decenas de miles de años, que empezó a intensificarse con la revolución agrícola, en la que empezamos a controlar la naturaleza y a sentirnos dueños de la naturaleza, ¿no? Y realmente vivimos en este mundo amoroso que nos da comida gratis, que nos da aire gratis. ¿Sí? Si no sos un freediver especializado, en 2 minutos te morís sin respirar. ¿Por qué no es eso lo más importante? ¿No? Entonces, vivimos en este mundo comestible, delicioso, ¿no? Donde si estás en un bosque y respiras profundo y tomas agua de una fuente de ahí de la montaña y te comes unas uvas silvestres que hay aquí en el páramo, es la cosa más deliciosa. Pero tratamos el mundo como si fuera un lugar hostil que necesitamos controlar y nosotros somos los dueños y vamos a explotar lo más posible porque nuestra prioridad es maximizar la productividad para poder crear más billetes. Es como un cambio de objetivos, ¿no? Somos una especie muy inteligente, entonces el objetivo que nos pongamos pues lo perseguimos de la manera más eficiente y lo que hemos perseguido de la manera más eficiente es el crecimiento económico, ¿no? Y hay un libro muy, muy importante que todo el mundo se debería leer, que se llama Utopia para Realistas, de un historiador, no sé si es holandés o belga, holandés, que se llama Rutger Bregman. Es muy joven, tiene como 30 años. Un libro espectacular que cuenta la historia como de este concepto de economía, como es una cosa tan nueva. Hace 100 años había un economista en el gobierno estadounidense y era en realidad un entomólogo que sabía un poquito de números, ¿no? Y con esta obsesión del crecimiento económico que también, de nuevo, vuelve como una tecnología de post Segunda Guerra Mundial. Es realmente una cosa que empezó al final de la década de los 40 del siglo XX. Y que es toda esta tecnología del siglo XX como de la combinación entre tecnología de guerra, avances tecnológicos y químicos, deseo de control y de tratar el mundo con toda esta tecnología que desarrollamos en la Segunda Guerra Mundial y cómo lo controlamos y cómo controlamos el mundo y cómo rociamos, ¿no? Y cómo nos imaginamos que todas estas malezas que llaman, ¿no? Entonces hay que sacar las malezas porque necesitamos nuestro cultivo, nuestro monocultivo de maíz sin una sola maleza, ignorando, ignorando que ese ecosistema necesita de todas esas hierbas, que es un sistema armonioso perfectamente diseñado por la naturaleza. Entonces es bonito y es también un proceso muy difícil este momento de reconexión global que está ocurriendo, porque es como deshacer de manera acelerada un proceso que lleva miles de años, ¿no? Entonces ya está lleno de retos y yo sé que, ¿no? Y la gente dice, no, pues yo tengo que alimentar a mi familia y trabajar y comprar estas cosas que necesitamos para vivir, ¿no? Es duro. O sea, es difícil, pero tampoco tanto. Y, y depende de no privatizar ni patentar la naturaleza, ¿no? O de lo que nosotros llamamos naturaleza. Y depende de empezar a hacer redes solidarias y empezar a ir poco a poco transformando nuestra noción interna del dinero en relación a la noción de intercambio energético. O sea, para mí el dinero es una forma más de trueque, ¿no? Está bien en un pedazo, ¿no? Hay unos momentos donde es necesario, pero yo intercambio muchas otras cosas todo el tiempo. A veces la gente me dice, ¿tú cómo llevas hasta allá? Y muchas veces no es, lo que hacemos no ha recibido ningún tipo de patrocinio de ningún tipo de fundación ni nada, sino lo hemos hecho personas distintas que queremos estar juntas para reconocernos y poder ver qué podemos comprender de nosotros, ¿no? Y esto que hemos hablado es muchas conversaciones nosotros dos y muchas conversaciones con la gente con la que he tenido el privilegio de conocer desde hace 15 años, con la gente que ahora estoy conociendo en el Putumayo,
¿no? Con la gente campesina, con los de Simundoy, con, ¿no? los huicholes, o sea, todo este saber requiere que seamos muchos permitiéndonos este intercambio, donde no solo el dinero es el que nos va como a determinar, o no solo, digamos que nuestro mundo es muy cómodo, sobre todo, y estandarizado, ¿no? Y la tecnología tiende a estandarizar los procesos, a que olvidemos grabarnos números telefónicos como lo hacíamos de adolescentes, que olvidemos ciertas cosas, que no nos encontremos para conversar, son cosas muy sencillas, pero cuando uno empieza a entender que el conocimiento está ahí, que cuando nos hacemos visita no es solo porque estamos muy cansados, sino porque hacer visita es porque estamos construyendo el mundo juntos, ¿no? Porque es justo ese momento donde de toda la experiencia individual, ¿no? Que necesitamos unos momentos para intercambiar, para potencializarnos, porque es que solos no lo logramos. Realmente necesitamos ver una red de personas para poder configurar ese nuevo sistema. Pero si eso no se ingiere, si eso no nace de adentro, eso no se impone, ¿no? Eso se puede ir comentando y no tenemos que también empezar a hablar mucho más, empezar a generar más redes, tampoco violentar al que hasta ahora está en su proceso, porque yo estuve en mi proceso también para llegar hasta acá, ¿no? Yo no sabía muchas cosas y cada detalle del día es dar como unas gracias por lo que aprendí, ¿no? Y por el tiempo y la paciencia que tuvieron otros para que yo llegara a donde estoy, de cualquiera de los dos mundos, por decirlo así. Entonces, no es fácil lo que estamos haciendo, pero es sencillo también cuando nos hacemos ciertas preguntas, cuando nos desacomodamos un poco, cuando dejamos de pensar solo en nuestro bienestar instantáneo y vemos un objeto y reconocemos de dónde vino. Es que si no sabemos de dónde vienen las cosas, estamos perdiéndonos un montón de información, ¿no? Información valiosa para ser mejores personas, ¿no? No simplemente es que están los niños muriéndose en Birmania porque están haciendo tu ropa. Es que eso es una estructura mundial económica. La legislación que se está haciendo en el Congreso, el TSLC, todo eso es parte de esa misma camiseta que te estás comprando, o del mismo químico que te estás chupando porque tiene esa camiseta. Pero pues esa misma camiseta lavarla y resignificarla y imprimirla, o sea, también tenemos que, tampoco no es castigarse, es que ahí hay información biológica muy importante también para reconocernos cómo hemos construido el mundo. Entonces no significa, entonces ya no compro estas, pero entonces ahora compro unos de algodón. Pero ese algodón, ¿de dónde viene? De la India, y ese algodón es transgénico y el algodón natural ya no existe, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve saber eso? ¿No? ¿Para qué me sirve entender esa integridad? Tú ves esa otra palabra más bonita, como interdependencia, ¿no? Pero como realmente cada objeto, y eso es pues muy indígena, ¿no? ¿De dónde vienen las cosas? Como decía el viejo Ignacio cuando nos decía, bueno, ¿y la hoja de coca qué? ¿O la cocaína para ustedes qué? O sea, como ¿de dónde viene? Solo cuéntenme. Y a mí me parece que esa noción de entender el origen de las cosas es algo que también a cada uno desde su experiencia individual, sí, no solamente coger el frasco al supermercado, sino realmente entender ese frasco de dónde viene. Solo eso. Podemos hacer pequeños cambios poco a poco de en cuánto tiempo se demora algo en degradarse. A veces simplemente no lo sabemos. Pero pues hagan el experimento, ¿no? A ver qué pasa. Entonces no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Me encanta lo que acabas de decir porque pienso mucho en eso también, como en cómo redefinimos las cosas que son más, no quiero decir ordinarias, pero las cosas de todos los días con las que tenemos que relacionarnos día a día y quedamos por sentadas porque el sistema aquí en la ciudad de las definió así y entonces no nos preguntamos qué son. Pero, por ejemplo, ¿qué es la comida? ¿No? ¿Qué es la comida realmente? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el aire? Son cosas como tan esenciales, son como el... Sin esas tres, ¿no? Sin, sin la comida, sin el agua, sin el aire y sin el sexo no existe la vida.
Esos son los motores de la evolución. Y todo el conocimiento del mundo está contenido en esos y se transmite a través de la reproducción. ¿Por qué no nos repensamos esos 4 pilares de la vida, digamos, ¿no? Es como... Y no nos alcanzamos a imaginar, por ejemplo, en términos de ya que todos estamos conscientes en este momento de los problemas que estamos enfrentando como especie a nivel de calentamiento global y todo eso. Los combustibles fósiles y la producción de alimentos son el mismo porcentaje de daño a la cantidad de carbono en la atmósfera. 25%. Cada uno. ¿Por qué? Porque nos hemos imaginado la producción de alimentos de una forma completamente mecánica, agresiva con el suelo. El suelo, que es el reservorio de todo el carbono, que podría estar capturando carbono de la atmósfera. Pero como nuestra agricultura a nivel mundial no está diseñada como... No la diseñamos como administradores de ecosistemas, sino como administradores de un monocultivo que no tiene en cuenta el ecosistema donde está esa planta. De ahí la importancia de sistemas de producción de agricultura regenerativa, de sistemas de producción de silvopastoreo, agroforestales, etc. Es tan... A mí me expande la mente pensar en eso, como que las soluciones están en lo más básico de supervivencia, que es la comida, ¿no? Y la tierra y el agua, y el aire, pero no como elementos aislados, ¿no? Que eso tiende uno mucho como a... Ni es un tema hippie, es simplemente realidad. O sea, el otro día hablaba con un astrofísico en parte del proyecto que tenemos del Cuenco y hablábamos sobre cómo llegó el agua a la Tierra, el H2O. ¿No? Y es que hay unos hielos y a través de las estrellas fugaces que vemos, ¿no? Son pedazos de estos hielos que a veces chocan contra la atmósfera y solo esta atmósfera es la que puede generar agua, ¿no? Y no hay en otro planeta, aún no saben. Por eso digo, es que estamos ahorita en esta contemporaneidad, es que el agua está acá, el agua cristalina está aquí. Cada vez, como dicen los indígenas de la Sierra Nevada, en la medida que la maltratemos se va a esconder. Más, ella va a estar bien, ¿no? Pero en nuestra pequeña superficie, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos con nosotros mismos? ¿No? Y entender que estamos aquí con la capacidad de tener acceso a ella y ser ella, ¿no? Pues todo lo que somos de agua debería ser como un buen camino suficiente de este reconocimiento de la respiración del agua, de lo que estábamos hablando, la energía del sol, ¿no? El conocimiento tradicional, su conocimiento, sus ares, esos elementos, ¿no? Cómo pueden transformarlos a través de su cosmogonía. Esas ciencias son unas ciencias complejas, ¿no? Pero nos están permitiendo entender que se puede realmente vivir en sistemas regenerativos, que hay formas para hacer eso, que mínimo no tumbemos más la selva, ni las fuentes de agua, ni los ojos de agua de ningún lugar, ni de los Andes, ni de... Y entonces sí, es el alimento, el agua, pero también reconocer, entender qué es el alimento, ¿no? También entender ese espíritu que está detrás del alimento, como dicen ellos, es el espíritu que está detrás del sol, ¿no? No es solo la materia, es esa energía, y en la medida que podamos equilibrar esa como cuerpo y esos elementos sutiles y esas fuerzas, que son las mismas fuerzas de la astrofísica, ¿no? El electromagnetismo, ¿no? Todos estamos configurados por las mismas fuerzas y apenas entendamos que esa semilla que contiene tanta información genética requiere agua y requiere la mejor agua y requiere el sol y requiere todos los microorganismos de esa tierra para hacer la mejor planta, para que además la puedas consumir y tú ser una gran persona. Yo creo que eso tiene que ver con eso. Yo creo que la capacidad cerebral, la capacidad intuitiva tiene mucho que ver también con ese origen de la vida, ¿no? Como en ese origen de la manifestación de esas plantas. Y sí, qué bueno comer orgánico,
pero hay que entender toda esa integralidad de cómo llegó eso ahí y cómo decido comerlo y cómo decido transformarlo, cómo decido también cocinarlo, cómo decido aportar para que ese mismo suelo siga dando ese mismo alimento, para que realmente yo siento que es como un tema de vibración. Si todos vibramos, porque pues lo que decías ahorita, ¿no? Estamos respirando polvo de dinosaurio y eso nos está matando. Y todos los indígenas dicen es que el petróleo tiene que estar debajo de la tierra, las esmeraldas tienen que estar debajo de la tierra, los diamantes tienen que estar debajo de la tierra, el oro tiene que estar debajo de la tierra, es porque cumplen una función. Ellos son los que alimentan y irradian los ecosistemas y los calientan de adentro de la tierra hacia afuera. La vitalidad del bosque es porque esos elementos están ahí. Si uno le quita esos elementos a la tierra es como quitarle el riñón. Ya no vas a poder producir ciertas cosas. No puedes quitarte un pedazo. Y ellos siempre hacen esos ejemplos que la gente las banaliza, pero es que, ¿por qué creen que un ave puede andar esos kilómetros que anda? ¿No? ¿Qué hace que esas cosas que la ciencia siempre dice, no hasta ahí no entendemos, ¿no? La masa oscura y bueno, todas estas, ¿no? Es como, pues sí, démonos el permiso de saber que no lo sabemos todo y que no lo entendemos todo. Y que ahí es donde está como ese potencial de reciprocidad para tomar como acciones reales. Mejor dicho, no, como que creo que, no sé si por ser artistas, hacemos esto que estamos haciendo, ¿no? También como volver a nosotros y reconocer ese camino inicial de haber decidido, bueno, voy a hacer arte y voy a encontrar, y no quiero formar parte de ninguna organización, no quiero ser yo una organización, no quiero, no, hay cosas que uno toma, unas decisiones en la vida que permiten que uno fluya de ciertas maneras también. Entonces, creo que esta conversación que hemos tenido hoy ha sido un fruto de muchas conversaciones que hemos tenido y que no sé, no es dar respuestas, ¿no? O de pronto aquí alguien encuentra alguna respuesta, pero de pronto encuentra muchas preguntas. Entonces esto es como un diálogo, ¿no? Como que yo creo que lo que estás haciendo en el podcast es que no solo se hacen las entrevistas individuales, sino que ellas mismas tienen un hilo conductor, ¿no? Que es muy bueno, pues todo bonito que estás haciendo también en Maestros de la Regeneración. Y es que necesitamos escucharnos primero, ¿no? Identificarnos, pero ahora hay que hacer un trabajo mayor, que es qué es eso lo que nos une. Y además, cómo realmente estamos transformando ciertas, que tenemos la capacidad de transformarnos a nosotros desde lo vital. Entonces, hay un trabajo que sigue, ¿no? Como que creo que podríamos hablar mucho más de muchas cosas, pero lo bueno es que estos procesos no son procesos cerrados, ¿no? No es que tú estás haciendo unas entrevistas a unas personas que tienen respuestas, sino que son parte de ese ciclo y de una integración de un montón de personas que están detrás de uno, abuelas, abuelos y gente, ¿no? O conocimientos científicos, lo que sea. Pero están aquí como también, entonces creo que esto simplemente es como un momento, ¿no? Como de compartir ciertas cosas, que también es muy importante, escucharnos mucho, también si hay preguntas y pues también puedo, pues obviamente poner el email, la página web, quien quiera contactar y también saber quiénes somos, ¿no? Yo creo que lo que estás haciendo es muy bonito en eso y haber seguido todos los programas también me permite estar ahorita hablando contigo para ver qué de todo esto que uno vive puede servir a esta conversación y a ese espacio que se está haciendo de diálogo. No es una cosa cerrada, es una cosa casi que tenemos que seguirla revisando cada cierto tiempo, ¿no? Seguirnos acompañando, alimentando como las maticas, hay que echarles agua todos los días, ¿no? No simplemente como, ya la sembré y chao, me fui, sino que todo el tiempo hay que alimentarse para poder comprender que no estamos solos, que requerimos como una economía solidaria y que requerimos reconocernos en nuestra vulnerabilidad y en nuestra ignorancia y que eso está bien, que eso es parte del camino, ¿no? Que estamos haciendo. O sea que muchas gracias, Tomás, por este espacio. Muchas gracias a vos, Bárbara. Muchas gracias por sacar el tiempo para esto. Y totalmente de acuerdo contigo. O sea, son conversaciones, compartir historias, compartir conocimiento y hacer y este conocimiento que fluye de una persona a la otra, de una historia a la otra, de una comunidad a la otra, de país a país y que todos nos retroalimentamos.
Bárbara Santos, muchísimas gracias. ¿Dónde puede la gente ir a ver más de tu trabajo o informarse de algo? Tenemos una página web que se llama cuencodecera.co, creo. Y el mail Bárbara Santos fue pequeña @gmail por ahora. Ya habrá otros Gmails. Entonces, otros Gmails, no, otras cuentas. Quitemos eso del Gmail. Sí, va a salir un pequeño libro en IDARTES, es un libro gratuito, una publicación que se llama La curación como tecnología, donde hace parte un poquito de lo que hemos hablado. Y sí, yo creo que a través de la página puedo crear un espacio. Yo soy artista de electrónica y me dediqué muchos años a hacer páginas web y ahora soy muy mala para comunicar lo que estamos haciendo, pero estoy haciendo el esfuerzo para que podamos encontrar puntos en común. Entonces sí, cualquier pregunta o por tu página también, ¿no? O sea, yo creo que lo más lindo de esto ni siquiera es, sí, como que si entra por tu página, pues también creo que es casi, ¿no? En eso que decíamos que somos un poco dragones twin, ¿no? Como gemelos de ciertas cosas, es esa sincronía, sí, que pues de alguna forma, sí, si a través de tu proceso también surgen preguntas, pues las podemos ir intercambiando y vemos qué saldrá de esto. Bueno, yo les pondré igual en la página del episodio todos los links y todas las cosas. Y acuérdense de la palabra tecnología, porque respirar es tecnología, comer es tecnología, alimentos es tecnología. Entonces, tecnología no es solamente unas cosas aquí electrónicas. Muchísimas gracias, Bárbara. Hasta la próxima.